Buenos días para todos mis hermanos, los que están allá están viéndonos a través del Face, les bendecimos. Estamos en nuestro día 40 del ayuno. La gloria sea para el Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Nos ha ayudado a lograr que pasemos este ayuno, amén, en bendición. Les saludamos desde aquí con mis hermanos que estamos reunidos para dar hoy el final de nuestro ayuno, declarando la victoria sobre cada uno de nosotros. Y como muchos de ustedes les habrá sucedido cansaditos, agotaditos por todo este tiempo de ayuno, porque no ha sido tampoco fácil para algunos, pero la canción que hace un momento entonábamos decía, sumérgenos, ¿no? En tu río, danos nuevas fuerzas, levántanos nuevamente el Espíritu Santo. Necesitamos de esa fuerza que nos levante nuevamente, porque se nos acaban a veces, ¿cierto? Las fuerzas en físicas, pero el Espíritu se ha levantado en nosotros. La carne tal vez la hemos hecho que muera un poco, que pague un precio, pero el Espíritu se ha levantado, se ha fortalecido en nuestras vidas, así que le damos la gloria a Dios y le saludamos desde aquí. Esperamos que todos estemos ahí en comunión, conectados con este final de nuestro devocional, de nuestro ayuno. Así que muchas bendiciones para todos. Igualmente saludamos acá a los líderes que se encuentran en esta mañana con nosotros y es un privilegio poder estar delante de ustedes, delante de Dios primeramente. Y como decía mi esposa, llegamos al día 40, que es el día final del ayuno. Y hoy vamos a hacer el cierre del ayuno, de este ayuno que se llama Mi familia le pertenece a Dios. Y hemos proclamado a través de la palabra de Dios que nuestras familias son para el Señor, que los hijos que Dios nos dio son para bendición, que los nietos que Dios nos da son para bendición, que nuestros padres, los demás familiares van a estar en ese camino de Dios y van a recibir, creemos por la fe en el Señor, la salvación, que a través de que nosotros ayunemos, oremos, podemos lograrlo. Hay tres armas supremamente importantes que son para el cristiano, por supuesto, armas espirituales, podremos decirlo, son la oración, es la palabra y es el ayuno. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, habla de que al comenzar el ministerio, cuando ya fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y ayunó 40 días y 40 noches porque él necesitaba fortalecerse para lo que le venía sobre su vida y sobre la humanidad venía. Entonces el ayuno es supremamente importante. ¿Y quién vence en el ayuno si no son aquellos que se levantan para ayunar? Alguien dice, hermano, por favor, en su ayuno inclúyanos, y lo hacemos. Pero el que logra vencer, el que se ha levantado a pelear la batalla y a ayunar, si alguien no lo hace, pues no va a vencer porque no ha enfrentado esa batalla. Cada uno debe tener un ayuno personal, porque Dios también es un Dios personal y Él demanda que nosotros lo hagamos. Entonces, esta ha sido una experiencia muy bonita durante este tiempo. Y pues nos gustaría, acá con mi esposa que estamos haciendo esta presentación, mirar qué nos ha dejado qué enseñanza nos ha dejado Dios a través de este ayuno. Gloria a Dios. Sí, pues para nosotros ha sido una gran bendición, ¿no? Todos, pues nosotros no habíamos yo no había ayunado todo este tiempo así. Le doy la gloria a Dios porque en este ayuno el Señor me ha dado fuerzas para seguir. Me ha ayudado. El Señor me ha mostrado que sí podemos vencer esta carne. Amén. Hemos podido vencer nuestra carne, porque la verdad a veces que el dolor de estomaguito, que el hambre, que el bostezo, que cosas como esas nos da, que uno que es el que cocina en la casa y tiene que dejar sus alimentos preparados antes de venir, pues siempre la tentación de estar ahí, de probar, de que todo huele rico, sabe rico, todo sabe rico en ese momento, hasta que a veces lo que casi no comíamos. Pero el Señor nos ha dado la fuerza para que nuestro estomaguito se mantenga y se sostenga ahí, porque Él grandes cosas quiere hacer con nosotros por medio de este ayuno. Y les decimos, ahorita vamos a intervenir todos en lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado a través de este ayuno, pero también allá los hermanos que están, escríbanos y díganos también qué el Señor le ha enseñado, qué le ha mostrado, qué ha sacado de su vida, qué ha hecho Dios en medio de este ayuno. Y con nosotros, pues, nuestro hermano Brian.
que da inicio para que el Señor le ha enseñado durante este ayuno. Amén. Buenos días, hermanos. Dios me los siga bendiciendo grandemente. Damos gracias a Dios por estos tiempos maravillosos y para mí lo que Dios me ha enseñado es que es un privilegio realmente apartar este tiempo para Dios. Es un honor porque siempre está uno bastante ocupado y apartar este tiempo para el Señor y ayunar y rendirle a Él este tiempo de oración, de alabanza, de palabra, es algo hermoso. Me ha enseñado que realmente se necesita ayunar más seguido, más continuamente, más para tener básicamente esa unidad más con el Espíritu Santo todos los días, que así como está el alimento físico todos los días, que no puede faltar, que no se nos olvida, también es necesario ese alimento espiritual y mucho más, porque es ahí donde está la edificación del cristiano, la enseñanza, la formación, está la firmeza, está el crecimiento de cada uno de nosotros a través de qué, a través de cuando nos metemos más con la palabra, cuando ingresamos más a ayunar, cuando ingresamos más a intimidad con el Señor. Entonces lo que Dios me ha enseñado es estar más a su lado, ¿a través de qué? Del ayuno, ¿a través de qué? De la intercesión, ¿a través de qué? De la intimidad con Dios. Quiero seguirlo haciendo. La verdad, esto es como algo que dejó a mí como una puerta abierta grande para continuar. Quiero seguir ayunando, aún personalmente, aún individualmente y en la iglesia también. Así que hermanos, los felicito, ¿verdad?, por acompañarnos, por haber estado estos 40 días y aún en este instante que estás ahí. Pero también yo lo quiero invitar a usted, hermano, para que también puedas ayunar en casa, allá en la finca donde estás, aquí en la ciudad, en la iglesia donde puedas venir. Ven a ayunar, es necesario. Es hermoso poder compartir los ayunos porque tú quitas el alimento y le das el paso al Espíritu Santo, te abstienes de comer y recibes ese alimento espiritual. ¿Para qué? Para crecimiento. ¿Para qué? Para madurez y para tener una intimidad y una unión mucho más, escúcheme bien, mucho más con el Señor. ¿Por qué? Porque a través de esa unión, ¿verdad?, con el Espíritu Santo y de ese ayuno, tú cada día sueltas, entregas cargas, entregas situaciones, entregas pruebas, necesidades y recibes de verdad cada día más esa gloria y esa llenura del Espíritu Santo día tras día. Así que hermanos, los bendigo y gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Seguimos con nuestra hermana Sandra. Buenos días, hermanos. Es un privilegio cumplir estos 40 días, el último round venciendo por nuestra familia. Ha sido un tiempo de bendición, ha sido un tiempo maravilloso. Esta mañana hablaba yo con Dios y le decía, Señor, ha sido un tiempo tan lindo donde hemos podido ver muchas áreas de nuestra vida donde tenemos que cambiar. Este ha sido un tiempo de reflexión, donde el Señor nos mostró áreas que necesitamos cambiar, áreas que necesitamos trabajar. Mucha revelación de parte del Espíritu Santo. Como decía la pastora, no fue fácil estos 40 días y cuando uno trabaja también es un poquito complicado porque necesitamos nuestras fuerzas, pero el Señor nos dio las fuerzas para poderlo resistir. Y fue un tiempo de mucha bendición y algo que yo no les quería decir, me di cuenta hace un tiempo, y es que nosotros estuvimos ayunando alrededor de más o menos 14 horas. 14 horas estuvimos ayunando. ¿Por qué? Porque pues era mediodía. Pero nosotros, si hacemos la cuenta, estaríamos almorzando a la 1 de la tarde y terminamos nuestra comida a las 10, por la persona que más tarde coma. Y luego hasta el otro día son más o menos 14 horas. Fue un ayuno que nos fortaleció mucho, fue un ayuno que tuvo que someter la carne para buscar de la presencia de Dios. Y de verdad que en este tiempo me di cuenta, he recibido mucha respuesta de parte de Dios y muchas de las personas que están allá, como dice la pastora, escriban, coméntenos cómo fue esa experiencia de esos 40 días de ayuno, la revelación que recibieron, cómo el Señor los ministró, cómo el Señor les mostró su grandeza. Ayunar es una gran bendición y este hábito no lo tenemos que dejar porque ahora se volvió un hábito y tenemos que seguir persistiendo en ese hábito, porque a través del ayuno se rompen yugos de esclavitud y recibimos revelación de parte de Dios. Entonces, de verdad que les invito a que continúen con ese ayuno de revelación, de bendición. Y la hermana Elsa nos va a compartir también cómo ha sido su experiencia.
Buenos días, mis hermanos. Sí, ¿qué me dejó el ayuno? Me dejó el quebrantamiento del espíritu. Sentí como mi carne también se estaba doblegando delante de Dios, pero mi espíritu también se estaba quebrantando y se estaba rindiendo ante la presencia de Dios. Entonces vi que mi humanidad y mi yo estaban quedando sujetos a los pies de Cristo. ¿Qué me dejó también? Me dejó el poder aprender de otros y el poder enseñar a otros y saber enseñar a otros, porque la verdad a veces no sabemos cómo enseñar, pero el Espíritu Santo es el que nos enseña y el que nos revela y el que nos recuerda. La enseñanza del Espíritu Santo fue algo muy profundo para mí porque debemos contar con Él. Entonces, vi cómo el Espíritu Santo me ministraba y me estaba capacitando, me estaba formando. Así lo vi en mis hermanos porque el Señor nos unificó, nos unió en uno solo como Cristo es, y que todos los miembros somos tan importantes, tanto el uno como el otro. Entonces el Señor, yo vi que el Señor trajo una unidad hermosa aquí a la congregación, donde valoramos desde el más pequeño hasta el más grande, y, y vi la presencia de Dios en todos los cultos que se pudieron realizar, en la vida de mis hermanos, sus rostros, cómo empezamos a cambiar ese rostro. Ese rostro empezó a ser iluminado por la presencia de Dios. Aún nuestra parte física también, bajamos de peso, nos ayudó muchísimo también eso nos dejó el ayuno. Poder haber bajado unos cuantos kilitos también nos sirvió de mucho, pero el ver y el ser sensibles a la presencia de Dios fue de gran y ha sido de gran beneficio. Entonces, mis hermanos, como decían mis hermanos, mi pastora, mi esposo Brian, mi hermana Patricia, no nos cansemos, hermanos. Esto no queda acá, esto es un comienzo. Este es el inicio a muchas cosas que Dios está haciendo y va a seguir haciendo, y vemos que esa es la respuesta de Dios para nosotros, para seguir adelante, hermanos. La iglesia es esa, hermanos, es la oración y el ayuno. ¿Y cómo vamos a librar todas nuestras batallas? A través de eso. El Señor nos va a sacar adelante con mano poderosa y vamos a ver muchísimos resultados, muchísimos, porque yo lo siento así, hermanos. Yo he visto que el Señor algo está haciendo poderosamente en mi vida, y yo sé que en la vida de mis hermanos allá también el Señor está haciendo. Y aquellos que no pudieron conectarse al celular, pero dijeron, hermana, ¿cuándo termina? Y yo le dije el 23. Y me dijeron, listo, mi hermana. Entonces, el 23 nosotros terminamos el ayuno. De pronto no se conectaban a las redes ni un celular a la mano, pero estaba ahí el compromiso con Dios, y yo sé que Dios está obrando poderosamente en aquellos, en mis hermanos que no pudieron, unos no pudieron venir por el trabajo, pero el Señor está haciendo grandes cosas. Amén. Hermana Janet. Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos. Bendiciones. ¿Qué me dejó el ayuno? ¿O qué me enseñó? Pues para mí el ayuno fue un privilegio, porque estar en la presencia de Dios es un privilegio, es algo muy bonito, donde nos podemos gozar, donde podemos quebrantarnos, donde podemos descansar. Y personalmente es algo que me gusta mucho. El ayunar, el orar, el estar en la presencia de Dios, porque nos llena, y si estamos con Dios, lo tenemos todo. Que sí fue difícil de pronto, porque trabajamos, porque hacemos diferentes cosas, pero cuando le damos el primer lugar a Dios, el Señor apareja, el Señor arregla, el Señor pone personas a que nos ayuden, Él hace todo. Solamente debemos es disponernos a darle ese primer lugar. ¿Vimos respuestas? Sí, muchas respuestas, porque aprendimos también a creerle más a Dios, a depender más de Él, porque el solo hecho de decir, me voy para el ayuno, pase lo que pase, ahí ya estoy siendo victorioso, ahí ya le estoy dando el control al Señor, y el Señor puede actuar, porque a veces ponemos esos peros, esos obstáculos nosotros mismos, y minimizamos el poder de Dios, ¿sí? Pero cuando dejamos que Dios actúe es cuando Él
puede hacerlo realmente. Entonces, fue una enseñanza también muy bonita, aprendí muchas cosas que no sabía, que diría uno, uy, pero líderes y no saben. No, todos los días estamos aprendiendo y más en el Señor, todos los días hay algo nuevo, un nuevo conocimiento. Cuando escudriñamos la palabra, cuando nos metemos más a servirle, cuando decimos, Señor, quiero servirte, quiero llevar una palabra, úsame, el Señor lo hace y nos lleva a conocer más de Él, de ese amor, de esa infinita misericordia que tiene con nosotros y nos da de su gracia para llevar una palabra. Para mí fue muy gratificante un día que salimos del ayuno y me fui con mi hermana Beatriz aquí para allá y me abrazó y me dijo, hermana, he aprendido mucho de usted. Y, o sea, que una hermana que ya es más de edad le diga a uno que aprende de uno, dice uno, Señor, gracias porque he podido ser ese instrumento que ha enseñado. Y vemos que el trabajo en el Señor no es en vano, pero eso el Señor no lo hace solamente con nosotros como líderes, sino también con cada uno de los que está allá en su casa. Somos esos instrumentos que el Señor va a usar. Amén. Así que les invito a que continúen buscando la presencia de Dios, a que este ayuno, como dijeron todos mis hermanos, no sea solo un inicio y un recuerdo, sino que sea el principio de muchos ayunos, porque vamos a ir de victoria en victoria. Amén. Bendiciones. Siga, hermana Gladys. Sí, buenos días. Yo he sido cristiana por muchos años y tengo que reconocer públicamente que nunca he ayunado tanto. Y al principio, el día antes del ayuno, que fue un lunes, empezaba el lunes, yo estaba ayunando el domingo, o sea que serían 41. Y yo decía, sí, seré capaz de ayunar tanto tiempo porque pues nunca lo he hecho y mi trabajo es pesado. Bueno, hubo días y que no hubo trabajo, entonces era más fácil para mí. Pero cuando estaba trabajando, sí, siempre era pesado estar trabajando. Yo trabajo en máquinas, haciendo pantalones, entonces siempre es muy pesado estar ahí. Pero bueno, tenía la oportunidad, los escuchaba cuando no podía venir, los escuchaba a través de las redes. Pero todo esto que me enseñó, que yo debo morir. Que yo debo renunciar, que yo debo menguar, como dice la palabra, para que el Señor crezca, ¿sí? Porque somos cristianos, tenemos una vida así como un poquito tibia, ¿sí? Muchas veces, y nos llamamos cristianos, pero a veces no dejamos que sea el Señor, el Espíritu, que gobierne nuestra vida totalmente. Entonces negarse, como decía la pastora, a un desayuno, cuando en mi caso mi mamá cocina y sube los olores, mis hermanos se iban a desayunar porque trabajamos juntos, ellos bajaban a desayunar. Y pues yo era la única que no bajaba y siempre bajo a desayunar con ellos. Y entonces era eso. Y entonces mi hermano empezó, y bueno, y a Gladys que no le van a dar desayuno, porque él no sabía. Los de la casa sabían, pero mi hermano que vive fuera no. Entonces, yo no sé si mi mamá le llegó a decir, pero entonces él ya no volvió a preguntar, ¿sí? Entonces siempre era eso. Negarse uno a esas cosas y no es porque uno no haya desayunado, no, lleva muchos años desayunando, pero que cuando está ayunando es como que cuando más se provoca de algo, ¿cierto? Entonces mi mamá me subía agüitas y yo dije, bueno, con agüita voy pasando y ahí me ayudaba y bueno, gracias a Dios por el agua, pero sí es negarse a uno, es dejar todas esas, porque eso también es como incomodarse, ¿no? Porque usted no está haciendo lo que generalmente hace, sino que ya tiene que cambiar como el ritmo que llevaba de su vida. Entonces ahora tiene pues que estar más como conectados con el Señor, con su Espíritu, y morir y menguar para que el Señor crezca. Entonces lo que nosotros debemos hacer cada día, o sea, ayunar no es fácil. Que diga que es fácil, no es fácil, pero tampoco quiere decir que es imposible, ¿cierto? Que lo podemos hacer
claro, que cada vez que tengamos la oportunidad de ayunar y no lo hagamos como un sacrificio, porque a veces lo decimos, ay, sí, por mi familia en este caso, y lo tomamos como sacrificio, pero resulta que el ayuno también es ofrenda voluntaria. O sea que cuando aquí el pastor dijo vamos a ayunar, el pastor dijo vamos a ayunar, yo no entré en pánico porque otras veces me pasaba y yo porque tengo que ayunar porque otro me dice, no, yo quiero hacerlo que me nazca, y otras veces dice que sienta, pero ¿y si no siento? ¿Cierto? Pero esta vez no. Esta vez realmente fue, y Dios mío, y yo sumaba 40, ¿hasta cuándo es? Y yo olvidé, dije, no, esos son muchos días, pero pues yo voy a poder. Entonces realmente no fueron 40, sino 41. Y gracias al Señor por las fuerzas que nos dio a cada uno, los que estábamos allí, los que no pudieron estar acá, pero que están conectados. Yo sé que hay muchos hermanos que estaban ahí ayunando y que a veces como que uno dice, uy, no, ya como que el estómago empieza a molestar. Y me pasó en el día más o menos 20. Me dio tanto dolor que creo que como que hubo como la úlcera o algo pasó ahí, y era tanto dolor que yo no podía trabajar, yo no me podía estar, y yo decía, Señor, ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿qué pasa con mi estómago? ¿Por qué? Entonces ayer me decía mi hermana, pues porque usted dejó de comer tanto tiempo, entonces empezó a molestar su úlcera. Y yo, pues debe ser, porque pues no hay otra explicación. Pero si uno va a la parte espiritual, uno sabe que son los ataques del enemigo, ¿cierto? Otro día amanecí que yo no podía ver y yo decía, pero si yo estaba bien, de un momentico para otro se me cerraron mis ojos. Y yo decía, pero si yo estaba bien. Pero uno no debe ignorar lo que dice la palabra, las artimañas del enemigo. Entonces todo para que comiera, y no, pues no le dimos gusto, ¿no? 41. O sea, 40 más 1, entonces aquí en abstinencia de alimentos y de muchas otras cosas, porque a veces decimos, sí, estamos ayunando y no comemos, pero de pronto nos alimentamos con otras cosas, ¿cierto? Nos alimentamos con las redes. En esos 40 días mis amigos se olvidaron de mí. Yo decía, Señor, ¿y por qué se olvidaron? Y yo no, algún propósito Dios tiene. Hay cosas que Dios está obrando que yo no sé, que solo Él sabe. Así que les invito a que cada vez que puedan ayunar, lo hagamos, y lo hagamos como ofrenda voluntaria. Muchas gracias. Señor les bendiga, mis hermanos. Sí, nos damos cuenta que es una bendición el ayuno. Realmente hacer morir esa carne es una bendición, y lo que decía la hermana, sí, claro, a todos de alguna manera fuimos tocados o nos molestó el cuerpito, o nos molestó de pronto alguna situación del trabajo, de la casa, algo que a veces el enemigo quiere colocar para interferir, ¿cierto? Pero lo logramos. Yo también igual vi que era un ayuno de una gran bendición, porque siempre se hacían los ayunos, pero como dice la hermana, le costaban a uno. Pero sí podemos, hermanos, y mucho más vamos a lograr. Les quería contar un momentico, tuvimos más o menos una asistencia entre diferentes días de más de 72 personas al ayuno. Algunos pudieron venir, otros no, pero estaban ahí conectados. Entre ellos subieron más o menos entre todo el tiempo como 15 niños que vinieron también al ayuno. Entonces le damos la gloria a Dios porque nos respaldó también. Vimos que no solo nosotros, sino en la iglesia mínimo habían en cada reunión 14 hermanos, mínimo. Ahí 20, 25, hasta 30 llegaron a ver entre nuestras reuniones. Entonces alabamos al Señor. También dice aquí mi hermana Elsa García, que está conectada, dice que el ayuno para ella ha sido una gran bendición, que tampoco había ayunado tanto, pero que el Señor le dio la fuerza para lograrlo, que está muy agradecida y muy contenta pues con el Señor y con la iglesia debido a que le ayudó. La hermana también, la hermana Idalia, que desde Silvania, ella ya ayunando también, la bendecimos a la hermana María Eugenia, la hermana Mayra también, allá ella está en Tibacuy, y nuestra hermana María Eugenia está en Machetá. Ellas también ayunando y las bendecimos, y Dalia también aquí dice que le enseñó, dice que pudo someter la carne, fue un ayuno de bendición porque hay espíritus que no salen sino con oración ayuno. Aprendió a desafiar y a pelear con el enemigo, fue una gran batalla, pero con Cristo, dice, somos fuertes, y dice, y hubo respuestas en su familia. Así que les bendecimos a todos y le damos la gloria al Señor porque estuvo ahí o ha estado con nosotros. Bendiciones. Bueno, en mi caso yo he aprendido varias cosas importantes que yo creo que el Señor nos ha hablado de muchas maneras. Uno, con respecto a mí, mi vida personal, mi vida
digamos, íntima, por decirlo, con Dios, por supuesto, y otro con los demás, con la iglesia. He visto y no me imaginaba que muchas personas vinieran entre semana al ayuno. Dije, no, de pronto unos cuantos, pero me sorprendió la asistencia diaria, mínimo 14 en algunos casos, el resto 20, 25, 30 personas. Y dije, cuando uno quiere y cuando es guiado por Dios, la gente apoya, la gente saca el tiempo para, por supuesto que un ayuno de largo tiempo tiene que ser muy guiado, ¿no? Sino no es por ayunar, y porque pues si es así los budistas y ellos nos ganan en esa área, porque esa gente ayuna meses, años completos. Pero más que eso es una parte de las armas que Dios nos da, que es el ayuno y es la oración y es la palabra del Señor. Y gloria a Dios porque nos ha dado este tiempo. En mi caso personal, el Señor me ha hablado cosas muy secretas, digámoslo así. Y al ayunar nos damos cuenta que hay cosas, como dice Isaías 58, ligaduras de impiedad que están ahí, que uno cree que ya el Señor las limpió. Obviamente para salvación la sangre de Cristo ya nos lavó, pero en la parte ya personal estamos en esa purificación, santificación, que el Espíritu Santo es quien hace la obra. Y al mirarnos en un ayuno nos damos cuenta que hay todavía muchas cosas que dejar, ¿no? Y el Señor me ha hablado muchas cosas personales, por supuesto muy secretas, digámoslo así. Y le he dicho, Señor, tengo que mejorar en esto y gracias por decírmelo, porque a veces no solo basta la buena intención, sino como que hay que hacer algo. Y ese hacer algo es un ayuno fuerte. Y de esa manera vamos a ser purificados y vamos a ser santificados y limpiados por Dios. Entonces son enseñanzas que el Señor nos deja para todos nosotros. Los temas que se sacaron, porque al comienzo, bueno, un ayuno de 40 días es ir a ayunar todos los días y ya, pero cuando se hubo que exponer públicamente, digamos, a través de las redes, pues se tiene que organizar y cómo lo hacemos. Pero el Señor fue dando temas de la familia, de la santificación, del hogar, de la iglesia. Entonces comenzó el Señor a darnos con mi esposa, a darnos temas, principalmente ella la que estaba ahí pendiente y yo le colaboraba en ese tema, porque Dios le habló primeramente a ella. Y bueno, algo importante es que vemos también las mujeres que se han levantado tremendamente. Alguien puede decir, no, pero es que ahí en esa iglesia ya es el matriarcado. No es eso, es que cuando alguien se levanta, sea hombre o mujer, pues Dios lo exalta, así de sencillo. Y ha exaltado en ese caso más a las mujeres. Cuando en una de las charlas que hablaban decía, ¿por qué nos levantamos las mujeres? Porque los hombres no están cumpliendo el propósito por el cual Dios les ha llamado y alguien tiene que levantarse. En ese caso han sido las damas y tenemos que felicitarlas por eso. Han sido valientes, me agrada verlas. Ellas son más esforzadas, yo creo más valientes, y verlas arriba haciendo cosas y luego arréglese rápido y baje y salgan acá bien bonitas, pues uno dice, estas mujeres son tremendas, porque uno pues se arregla y por ahí hace algo y está pendiente cuando le corresponde, pero ellas están es con la escoba en la mano y el labial también en la otra para alistarse. Esos pequeños detalles he visto y yo creo que este es el inicio de un nuevo tiempo para nosotros. Estamos en una nueva década, la década de los años 20, ¿sí? A los 30. Y eso hace que obviamente que tengamos un nuevo tiempo, y qué mejor con un ayuno que nunca habíamos tenido de 40 días continuos. No ha sido fácil, como dicen mis hermanos, no ha sido fácil. A veces uno dice, uy, ya como que el estómago últimamente ya nos duele, pero ya la última parte se hace a veces difícil, pero hoy ya hemos concluido, estamos ya concluyendo y yo sé que el Señor nos va a dar unas victorias supremamente grandes. Si uno mira acerca del ayuno de Jesucristo, acerca del ayuno de Moisés, fue porque ellos habían sido comisionados para algo muy poderoso. Entonces, ¿qué los llenó a ellos? ¿Qué los fortaleció? El ayuno. Así que el ayuno, aunque para muchos dicen que no, que eso ya está pasado de moda,
le respetamos eso, pero para nosotros no está pasado y para la palabra no, muestra que aún hay vigencia del ayuno y tenemos que hacerlo, y eso nos va a dar una espiritualidad mayor cuando uno se compromete a un evento como esto. Eso crea una espiritualidad mayor para nosotros. Así que, mis hermanos, les bendecimos a todos. Y a todos, no solamente a los que estamos acá, sino a todos los que se han conectado y han participado de este ayuno. Yo sé que Dios les ha hablado de muchas maneras. Bueno, ahora vamos a desarrollar otro tema que tenemos muy importante, y es los temas que Dios nos ha dado para cada líder. Entonces mi esposa va a leer esos temas que tenemos acá, y cada líder va a desarrollar ese corto tema y luego va a hacer una oración sellando con la oración. ¿Cómo? Bueno, entonces vamos a iniciar con mi hermano Brian este tema, el tema que le ha correspondido acerca del ayuno de 40 días para terminar. Bueno, gloria a Dios, vamos a darle gracias a Dios por el momento y aleluya. Saludamos a mis hermanos también, ya ahorita nos ven ahí, no se preocupen, escúchenos. Saludo a mis hermanos por los mensajes que están enviando, les agradezco, hermanos, por el apoyo con los mensajes, muchas gracias. Cuando usted se reporta y nos comenta, quiere decir que algo Dios hizo. Bueno, algunos no se reportan porque no tienen celular o no tienen datos, es comprendible también, ¿vale? Pero felicitamos también a los hermanos, los que no se pueden reportar, pero a los que también están escribiendo. Muchas gracias por comentarnos sus testimonios y todo lo que Dios ha estado haciendo y sé que seguirá haciendo. Amén, gloria a Dios. Entonces, tengo el privilegio de darles esa palabra de la economía, pero antes de eso quiero decirles algo maravilloso. Quiero en este instante que vayan por un momento a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 11, versículo 13, voy a estar leyendo versículo 13, 14 y 15. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13. Tengo esta palabra y voy a sellar con otra, pero entonces para mí siempre ha sido el principio de la bendición, provisión, cosecha, multiplicación, siembra, semilla, abono, por decirlo así. Para mí siempre ha traído unos principios y los tomo de esta manera y quiero compartirlos para ustedes. Amén. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla aquí la palabra del Señor y dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, daré la lluvia temprana y también la tardía, y entonces recogerás tu grano y recogerás y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Aleluya, gloria a Dios. Estos son básicamente las bases. Quiero que aprendan algo en esta mañana, hermano, y es que la base principal de toda economía, estoy hablando a nivel cristiano, yo no lo hablo a nivel, esto es para los creyentes, los que realmente conocen de Cristo. No estoy hablando de las personas que no conocen de Cristo, porque estos principios son bíblicos. Entonces, estas son bases. Quiero ser prosperado, quiero ser bendecido. Obediencia. Esa es la primera base. Obediencia. Obediencia. Dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos. Segundo, ¿qué es? Obedecer su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, la ley de Dios. Amén. Dice que yo te prescribo hoy. Tercero, amando a Jehová. Debe haber ese amor por Dios. ¿Amor por qué? Por obedecerle. Amor por la palabra. Amor por la escritura. Es necesario. Son los principios. Amando al Señor. Amando al Señor Jehová vuestro Dios. Cuarto, dice sirviéndole. ¿Cómo?
con todo vuestro corazón. ¿Cómo más? Con toda vuestra alma. ¿Sí ve? Hay como 6 pasos ahí. Principios, bases para una economía, para una bendición. Sí, porque si yo lo cumplo hasta el versículo 14, entonces del versículo 14 en adelante viene lo que Dios quiere dar, lo que Dios quiere bendecir, lo que Dios quiere entregar a cada familia y hogar. Y dice el Señor, y después de que ustedes vivan, practiquen estos principios, fundamenten estas bases en sus corazones, en sus familias, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo. En Dios todo tiene un tiempo. Tú obedeces, obedecemos y llega el tiempo de la bendición, de la cosecha, de la multiplicación, de la provisión, llega el tiempo de la siembra, llega el tiempo de recoger el fruto. Eso es algo maravilloso. Daré lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana, la tardía. Y después de todo esto, recogerás tu grano, vendrá ese vino, vendrá el aceite. Después de que recojas, vendrás el deleite, dice, y daré también hierba en tu campo para tus ganados. Y después viene y dice, y comerás y también te saciarás, te regocijarás de la bendición, de la provisión, del alimento, de la cosecha, de lo que Dios tiene para ti. Pero antes, obedecerás, cumplirás, amarás, servirás con todo su corazón, con toda su alma. Amén. Y quiero sellar ya esta palabra acá en Josué. Por favor, vaya a Josué ahí más adelante. Y este es el sello de esta palabra, Josué 1:8. Sello con esta palabra, Josué 1:8. Nunca, escuche bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué tendrás que hacer? Meditarás en él. ¿Para qué? Pues para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Después de que tú cumplas estos principios, estos deseos de Dios, porque la palabra es el deseo de Dios para un pueblo, para un corazón, para una familia. Y si lo obedeces, entonces dice el Señor, harás conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, porque entonces, ahí hay un porqué, porque entonces harás prosperar tu camino. Escuche bien. Y todo es todo, te saldrá bien. Quiero sellar con esa palabra. Y de esa manera, ¿me preocupa qué es? Obedecerle al Señor. ¿Me preocupa qué es? Amarle. ¿Me preocupa qué es? Servirle. ¿Cómo? Con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi espíritu, de la manera que Cristo lo hizo, de la manera que los discípulos lo hicieron, de la manera que Pablo lo hizo. Yo no te voy a hablar de otras cosas, te hablo es de esto. Si lo practicamos, si lo aplicamos, si lo vivimos y lo establecemos como principios en nuestro hogar y familia e hijos, no te preocupes por lo demás, que el Señor sabe que debe enviar su lluvia, su cosecha, su fruto, su semilla, la abundancia vendrá. Amén. Esa es la palabra que tengo para ustedes, mis hermanos, y que Dios me les siga bendiciendo. Tome esta palabra. Amén. Dios les bendiga. Perdón, tenía que orar, discúlpame, tenía que orar. Gloria a Dios. Entonces, mira, ahí donde estás, cierra por favor un momentico tus ojos, ¿vale? Cierra tus ojos, ahí, inclina tu cabecita y dígale, Señor, yo tomo hoy esa palabra, dígale, tomo esa palabra para mi vida porque es palabra de Dios. Tomo esta palabra porque es deseo de Dios. Tomo esta palabra, Padre, porque son las promesas de Dios. Dígale, Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a amarte. Ayúdame a aplicar tu palabra, a vivirla, a hacerla parte de mi vida, parte de mi familia, parte de mis hijos, Señor, parte de mi hogar, Padre Santo. Hoy me comprometo a obedecer esa palabra. Hoy me comprometo, Señor, de que ya sea parte de mi vida, parte de la familia, que todos vivamos, Padre, con esa palabra, de que todo tiene su tiempo debajo del cielo, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. El Señor dice, enviaré la lluvia temprana y tardía, enviaré los pastos para los ganados, enviaré el aceite
Padre, gracias, enviaré y serás prosperado, y todo lo que hagas y todo lo que emprendas, todo te saldrá bien, todo será bendito de parte de Dios, porque hay una familia, porque hay un hogar, porque hay unos hijos que obedecen, que aman al Señor de verdaderamente, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu. Por eso hoy, Señor, te damos gracias por esa abundancia, por esa economía, por esa cosecha, por esa multiplicación, por esa bendición cada día. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús amado. Muchísimas gracias, Espíritu Santo. Tomo esa palabra para mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con nuestra hermana Sandra. Bueno, después de esta hermosa palabra que nos compartió el hermano Brian, selló esa palabra de restauración. Las finanzas restauradas, vamos a aprender hoy sobre matrimonios restaurados. Muchos de los que están allí hicimos este ayuno por nuestro hogar, por nuestra familia. Algunas hermanas me contaban de que sus hogares estaban destruidos, el esposo se había ido con otra mujer, las había abandonado, o algunos hombres también contaban testimonios de que habían sido abandonados por su esposa y tenían los niños y no sabían qué hacer. Cosas como esas escuchamos durante este tiempo de ayuno, y fue un tiempo... Ha sido un tiempo donde hemos tenido que orar, a veces nos hemos quebrantado orando con ellos. Y Dios nos dice que Él es el único que puede restaurar los hogares. Alejados de Dios nada podemos hacer, en nuestras fuerzas queremos hacer muchas cosas, pero lejos de Dios no podemos hacer nada. La gente quiere vivir, hoy por hoy la gente quiere vivir conforme a su voluntad, quieren vivir sin la bendición de Dios, quieren vivir en unión libre. La hermana Gladys nos compartió en una de las conferencias acerca de la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios, y es solamente tomar la decisión, dejar el pecado y simplemente hacer caso, vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero compartirles esta porción de Nehemías 2:18, dice: y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué estaba pasando con el pueblo cuando Nehemías llegó allí? Todo estaba en ruinas, todo estaba acabado, y así hay muchos hogares que en este momento estaban en ruinas, estaban acabados, pero se levantó nuestra pastora a orar, dijo: me cansé de vivir mal, me cansé de vivir una vida desagradable, me cansé y voy a hacer guerra espiritual contra Satanás. Y hemos visto los frutos, hemos visto que ella se paró como guerrera y el Señor la ha respaldado. Hemos visto cómo el Señor nos ha respaldado tanto a todos en la palabra. Hemos visto el fluir del Espíritu Santo y hemos visto que así como Nehemías, ella se paró en la brecha. Y muchos hogares en este momento, hace unos días el Señor me dio palabra y dijo: a partir del último día que terminen, no van a volver a ser iguales. De aquí en adelante, todo lo que le hemos estado pidiendo al Señor lo vamos a recibir conforme a su voluntad y conforme a su tiempo. Llegó el tiempo de la restauración, el tiempo de que los hogares serán restaurados, cambiados y transformados. ¿Por qué? Porque decidimos pararnos en la brecha, decidimos dejar nuestra zona cómoda y hacer la guerra a Satanás. Es necesario, muchas personas a través de los servicios se quitó toda venda, porque el enemigo no le gusta que la gente le enseñen y le hablen de cómo él ataca a los hogares, de cómo ataca a los hijos. Pero con este ayuno, muchas fortalezas fueron derribadas con el poder, muchas vendas se cayeron en el nombre de Jesús. Y gracias a nuestro Padre Celestial por haber tocado el corazón de nuestra pastora, por habernos enseñado a ayunar. No fue un ayuno fácil, yo trabajo. Y a veces me toca levantar cajas, levantar bolsas llenas de mercancía porque tengo que llevarlas a mi negocio. Pero yo era con mi celular ahí pegado cuando estaba en la casa, lejos, pero entonces yo mantenía la comunión y me gustó mucho. Algunas hermanas me contaban que en el bus ellas se metían en el tabernáculo, es decir, en su cuerpo, y oraban y ayunaban. Eso todo solo ve el Señor, porque el Señor mira la intención del corazón. El único que sabe y conoce cada mundo es el Señor, y es el único que nos puede, es la intención. Él mira la intención de nosotros y Él mira cómo lo estamos haciendo. Créanme, hermanos, que todo ese esfuerzo que hicimos, Dios lo ve y va a ser recompensado, porque esa fue la palabra con la que el Señor dijo que íbamos a ver las maravillas de Él. Hermanos, en Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
se raye temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Que el día que nosotros aceptamos a Jesús en el corazón, porque este fue un tiempo donde mucha gente se convirtió a Cristo, mucha gente aceptó al Señor, el Señor nos dice, perseveren en la salvación, perseveren. Para nosotros llegar a este momento, ha sido un tiempo, ha sido un proceso, y la salvación tenemos que trabajarla todos los días. ¿Y cómo se trabaja? Con la palabra de Dios, alimentando nuestro espíritu como lo hicimos. Lo que estábamos hablando, hemos adquirido una disciplina, y cuando se adquiere una disciplina hay que permanecerla, hermanos. Acá tenemos ayunos los días martes, los días jueves, el día sábado. Son ayunos que se hacen para glorificar al Señor, y después de que hemos tomado esta disciplina, tenemos que conservarla. Y como decía el hermano Brian, nosotros tenemos que perseverar, tanto personalmente como a nivel global. Y algo que les quiero decir de parte de Dios, usted es el guerrero que se levantó a orar, usted es el guerrero que tomó la decisión, y nosotros como guerreros de oración tenemos que cuidar de nuestro vallado, cuidar de nuestro hogar. Usted, mujer intercesora que se levantó a orar por su esposo, a orar por sus hijos, usted tiene esa gran responsabilidad y Dios la va a respaldar. A través de este ayuno nos levantamos muchos intercesores, y nosotros somos intercesores del Señor. Claro, como dice el pastor al inicio, nosotros oramos por las personas porque nos piden que oremos y lo hacemos, pero cada uno es responsable de cuidar su hogar, de estar allí. Nosotros aprendimos que el diablo se mete con espíritus inmundos a traer contienda, división. Lo vimos en la parte de los frutos de la carne, de cómo la carne mete la contienda, mete la división, mete el adulterio, mete una cantidad de cosas. Pero ahí es donde usted como guerrero de oración aprendió en este ayuno a romper y a pararse allí como esa mujer guerrera esforzada. No, Señor, se va de mi hogar, se va de mi casa en el nombre de Jesús, y a aprender a limpiar. Nosotros somos las encargadas, y los hombres que se levantaron a estar limpiando nuestro hogar, a ser esos guerreros. Cada uno de nosotros somos un guerrero en nuestro hogar, en nuestra casa. Nosotros tenemos que levantarnos a estar cuidando nuestro vallado, nuestro hogar, porque ese cultivo es nuestro hogar y nosotros tenemos que defenderlo. Para que haya esa protección sobrenatural, viene de parte de Dios, es mantener la intimidad con Dios. Dios coloca un cerco alrededor de nuestro hogar, pero ¿cómo lo logramos? Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros pasamos tiempo con Él, cuando nosotros antes de salir a trabajar nos levantamos a orar y a clamar y a poner en las manos de Dios ese tiempo. Cuando llegamos al lugar donde vamos, en todo lugar, mira, bendigo a esas mujeres que me contaban que se iban en el bus orando y haciendo guerra espiritual y se ponían a escuchar la predicación, y otros que llegaban del trabajo y se ponían a escucharla cuando llegaban y oraban. Fue un fluir, escuchar esos testimonios, gente que quería diezmar, gente que quería sembrar, que querían colocar, y eso me encantó, a mí me ministró, porque eso ¿quién lo hace? Solo el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que mueve, y no podemos dejar morir eso que el Señor nos enseñó. Entonces Dios nos enseñó a que tenemos que confiar en Él, y no podemos dejar de lado, hermanos, el pedir perdón. Nosotros tenemos que tener un corazón perdonador para poder que los hogares sean restaurados. Muchos hogares han caído en adulterio, muchos hogares han caído en fornicación, pero ¿sabe qué? Esas son trampas de Satanás, y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Hermano, usted que me está viendo, Dios me puso en esta palabra, aprenda a perdonar, perdónelo, porque es por sus hijos. Restaure su hogar. La hermana Elsa nos contaba su testimonio grandísimo, donde ella nos enseñaba cómo ella perdonó al hermano Brian, y mire ese ministerio donde va, el diablo quiso sabotear, pero no lo logró, y nosotros no tenemos que permitirle al enemigo que nos sabotee nuestro hogar. Tenemos que trabajar en ayudar. A través de este ayuno el Señor me mostró áreas de mi vida que tienen que mejorar, y me sigue mostrando áreas que tengo que seguir trabajando, y le doy gracias al Señor, porque a través de los ayunos recibimos revelación de parte de Dios y se rompen yugos. A veces el diablo resalta en estos ayunos los defectos de nuestro esposo, de nuestros hijos, y es para que haya contienda, pero no, nosotros no se lo tenemos que permitir. Dios tiene un plan con nosotros, y ese plan está en la palabra de Dios. Nosotros tenemos, si no desconocemos sus promesas, nuestros hogares son bendecidos. Hay una palabra que el Señor me dio y me encantó, la que compartió el pastor, y es poner en orden nuestra casa. Esa predicación la he compartido a tanta gente, y yo le decía, Dios quiere poner en orden la casa, y cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que ponga en orden la casa, como nos lo enseñó el pastor Samuel, las predicaciones quedan grabadas, hermanos, ustedes las pueden mirar, miren las veces que usted quiera y aprenda. Cada vez que usted la ve, vuelve y aprende algo nuevo. Eso es lo bueno, que quedan grabadas las enseñanzas.
Y el Señor me enseñó algo, y es que tenemos que pedirle que Él ponga orden en nuestro hogar y en nuestra casa. Y el Señor nos llamó a libertad, por tanto, debemos conservar esa libertad, porque en este momento se rompieron muchas cadenas. En Nehemías 4, 14, 18, que fue la palabra que el Señor me dio para cerrar este ayuno, es la siguiente, hermanos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Quién tenemos? Un Señor que es grande y temible. Y dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es un mandato de Dios, que peleemos por nuestro hogar, nuestra familia. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Es decir, ustedes se volvieron cada uno a su hogar a orar y a clamar. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajan en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban y con la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban el que tocaba la trompeta y estaba junto a mí. Entonces Dios en esta enseñanza nos dio que estemos con una mano trabajando y con la otra mano estemos haciendo guerra espiritual. Vamos a orar, hermanos, por este tiempo. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por los hermanos que tomaron, Señor, esa decisión de dejar el pecado. Tomaron la decisión, Señor, de restaurar su hogar, su familia. Hoy te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que permanezcamos firmes, Señor. Vamos a permanecer firmes, Señor, en el propósito de salvar nuestros hogares. Coloca en mi hermano y en mi hermana un corazón perdonador, Señor, restaurador. Solo tú puedes convencer, Señor, de pecado, y te pedimos, Señor, que cada familia, cada hogar sea restaurado. Reprendo al hombre fuerte. En el nombre de Jesús atamos a ese espíritu maligno de contienda, de división, y lo echamos fuera de cada hogar. En el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción, todo espíritu de rechazo, le atamos y le echamos fuera en el nombre de Jesús, y le ordenamos salir y no volver más. Todo espíritu de contienda ahora mismo se va por el poder de la sangre de Cristo, y declaramos que cada hogar es restaurado. Desatamos poder de Dios. Declaramos que el que le faltaba amor se vuelve a enamorar de su esposa como nunca lo había hecho. Declaramos que en los hogares vuelve el amor, vuelve la presencia de Dios. Declaramos que llega la presencia de Dios a cambiar y restaurar vidas, que llega un corazón perdonador, Señor. En el nombre de Jesús declaramos bendición y hogares restaurados. Amén y amén. Continuamos con nuestra hermana Elsa. ¿Aló? Sí. A mí me correspondió la unidad familiar. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice así la palabra, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Entonces aquí vemos que en el 14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El hablar de la familia y de la unidad familiar nos lleva a Adán y a Eva. Dios lo tenía planeado y todo era perfecto. Pero cuando pasó esta situación, vemos cómo el Señor empieza a obrar y empieza a pasar esa situación. Y Dios lo que quiere es eso, hermanos, que así como hubo un hombre y una mujer, los cuales constituyeron el vínculo del hogar, como Eva y Adán, el Señor nos quiere llevar a que tenemos que contar con nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede restaurar nuestro hogar, nos puede ayudar, nos puede formar.
Al leer vestidos como hijos de Dios, santos y amados, Jesús quiere eso. Quiere que hagamos eso, hermanos. Porque yo me puedo quedar, ay, tan bonito que dice mansedumbre, paciencia, benignidad, humildad. Él quiere llevarnos a la práctica. Hemos escuchado muchísima palabra, hemos estado en diferentes conferencias donde nos pueden hablar de la unidad matrimonial del hogar, pero el Señor quiere llevar que eso lo llevemos a práctica. Que esto no se quede simplemente en palabras bonitas y que eso solo está ahí escrito y eso es para aquel que lo quiere. Si usted lo quiere, hermano, cuente con vestirse de Cristo para llevar ese vínculo matrimonial. Esto es de dos. Yo no puedo estar por encima de mi esposo, ni él puede estar por encima tampoco de mí. Es necesario que los dos estemos y que marchemos los dos. No puedo callarlo, ni tampoco interrumpirlo o ridiculizarlo delante de los demás. Es necesario que los dos, que como es la unidad familiar, porque de ahí se desprende la unidad para toda la familia con nuestros hijos, la unidad para la iglesia, la unidad aún para nuestro barrio, de ahí se desprende aún en el Estado, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está contando con nosotros, está contando con nosotros y el llevarlo a práctica, el Espíritu Santo me decía, es necesario practicarlo. Yo creo que de la teoría a la práctica, hermanos, sería un resultado favorable y grandísimo gracias al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere que lo hagamos más práctico, más palpable, más real, porque la palabra quedaría así, hermanos, por el aire y simplemente pasaríamos por encima de ella. Pero cuando el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo nos inquieta a que lo hagamos práctico, personal, vivido, es porque Él quiere ver familias bendecidas y unidas. Y esas familias unidas y bendecidas, hermanos, se van a ver reflejadas en el servicio, reflejadas en muchos avances en la vida, por ejemplo, en el trabajo, con nuestros hijos, en la casa, aún afuera, ¿cierto? Mi esposo trabaja y a veces el uno está ayudando, el otro está trayendo. Eso es la unidad, hermanos. Esa es la unidad que el Señor nos está inquietando y nos está diciendo. Y aquí en Efesios capítulo 5, donde dice el Señor, 5:22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios ¿qué? Maridos como el Señor, ¿cierto? Pero atrásito ahí en el 21 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. El sujetarme, el tener primeramente el temor de Dios y sujetarme al Señor, Él va avanzando en mi vida matrimonial. Porque dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si mi esposo tiene el temor de Dios y se sujeta a Dios, hermanos, lo que yo voy a hacer es servirle a Él y Él me va a servir a mí. Y todos nos vamos a servir del uno al otro. Así nos quiere llevar el Señor. Entonces vamos a orar por esta palabra de unidad. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos lleve mucho más a la práctica. Que no nos quedemos simplemente en palabras, hermanos. ¿Cómo vamos a vencer el orgullo? El orgullo que tenemos, el orgullo que no nos deja a través de esa mansedumbre, de esos frutos espirituales que el Señor nos enseñó, de esos frutos que son necesarios, de la paciencia, del soportar, del perdonar. A través de eso el Señor nos va a llevar. Entonces,
vamos a orar al Señor, así como el amado de Jesús, que fue Juan, el cual se llamaba el trueno, el hijo del trueno, quiere decir que tenía sus inconvenientes fuertes, tenía su carácter, hermanos. ¿Y qué vino a hacer? Vino a ser el amado. Así el Señor nos quiere invitar, que seamos amados de Él y aún para nuestra familia y nuestro hogar. Unámonos en oración en esta mañana. Padre bueno, Señor amado Jesús, sabemos que no es fácil, Señor amado, porque hay muchísimas diferencias entre todo una casa, una familia, Señor amado Jesús. Pero tú nos quieres llevar a la unidad. Tú quieres que nos vistamos, Señor amado Jesús, de ese vínculo del amor, Señor amado Dios. Y queremos, Señor Jesucristo, tú que lo remedias todo y lo reparas, tú que lo transformas todo, Señor, y lo haces nuevo. Hoy queremos que tú te introduzcas en nosotros, mi Rey. Tú, Señor Jesús, te necesitamos ahí en nuestro hogar, te necesitamos con nuestros muchachos, con nuestros hijos, con nuestro esposo, Señor amado Jesús. Queremos palabra de sabiduría, queremos, Señor, no callar, Señor amado, hablar a tiempo y fuera de tiempo, Señor amado. Queremos, Señor, participar, Señor amado, del servicio del uno por el otro, precioso Jehová. Queremos, Señor, que esa unidad preciosa se establezca en la iglesia Vida Nueva, Señor, y en muchos hogares ahí, Padre Celestial, en el hogar de cada uno, de cada siervo, de cada sierva, del más sencillo, Señor amado Jesús. Padre, no queremos ser llamados hijos del trueno, hijos de soberbia, Señor amado. Queremos ser llamados hijos amados por ti, precioso Jehová. Padre, que nuestro rostro resplandezca todo lo hermoso que tú has hecho en nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Seguimos con nuestra hermana Janet. Gloria a Dios, qué bendición. Como han dicho todos mis hermanos, el levantarse uno es el que Dios necesita en la casa. Y la promesa que yo traigo para hoy la encontramos en Hechos 16:31, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esta promesa, como todas las promesas que el Señor nos ha dado, siempre demandan de una acción, ¿sí? ¿Y cuál acción es? Creer. ¿Pero creer en quién? En el Señor Jesucristo, no en el brujo, no en el chisme, no en el agorero, no en la mata, no en el amarre, nada de eso, sino en quién, en el Señor Jesucristo, en el que murió en la cruz por mí, por ustedes, por su familia, por cada uno de los que creemos, amén. Y dice que debemos creer, pero es muy fácil creer, ¿verdad? Usted pregunta allá afuera, ¿cree en el Señor Jesús? Sí, claro, yo creo en Chuchito y Él me ayuda y es el que está conmigo. Pero es muy fácil creerlo, ¿sí? Pero más es la pregunta, no es tanto es creer, sino ¿le obedece al Señor Jesucristo? Porque cuando yo creo en Él, mi vida es transformada. Dice la palabra de Dios que el viejo hombre murió y que aquí todo es nuevo. ¿Sí? Y cuando el Señor me transforma con su palabra, que es la que tiene el poder de cambiar, de transformar y de renovar y de hacer todo nuevo, yo vengo a obedecer la palabra de Dios. Yo vengo a hacer ese canal de bendición. ¿Para quién? Para traer la salvación a mi familia. Y ahí es cuando se cumple esta promesa, que dice, crees tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque yo tomo la decisión de llevar la palabra de Dios a mi casa, de llevar la presencia de Dios a la casa, de ser el instrumento que Dios necesita en la casa. ¿Para qué? Para que esas otras personas, mis hijos, mis familias, mi esposo, mis hermanos, todos lleguen a una salvación. Recibimos la salvación, ¿por qué? Para nuestra casa, porque creemos, porque tomamos la decisión de llevar la palabra de Dios, de ser instrumentos. Amén. El permitir que nuestros hijos y nuestras familias conozcan la verdad. No podemos ser egoístas y las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. El Señor dijo, id y hacer discípulos en mi nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Él llama a uno
Cuando el Señor lo llamó a usted, mi hermano, mi hermana, a que se pare, a que le busque, es porque el Señor sabe de qué capacidad tiene usted. Y lo que no tiene, Él no lo va a ir dando. ¿Para qué? Para cumplir, para llevar esa verdad que es Cristo Jesús a nuestra casa. Debemos orar de una manera correcta. Amén. De que cuando yo quiero que otro cambie, pedirle al Señor que primero cambie yo. Que primero Él venga y sane mi corazón, que Él primero venga y me levante y me restaure, y así puedo ser yo ese instrumento. Pero a veces oramos y le decimos, Señor, cambie a mi esposo, cambie a mis hijos, mire, pero ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Cuando yo quiero que alguien cambie, el que primero debe cambiar soy yo. Amén. Y así puede llegar el Señor a hacer muchas cosas en nuestro hogar. Muchas veces oramos y creemos que Dios va a hacer algo, pero como no vemos respuesta, dejamos de orar. ¿De qué me sirve creer si no pasa nada? Yo todo veo igual. Muchos de los hermanos dirán ahorita, bueno, fueron 40 días de ayuno, pero todo sigue igual. Antes fue al contrario. Antes están peores. Hermanos, este ayuno no fue en vano. En algún momento el Señor va a hacer, porque el tiempo del Señor es perfecto. Podemos tener la certeza de que algo el Señor va a hacer y va a tocar los corazones de nuestros hijos, de nuestros familiares, de esas personas por las cuales el Señor nos puso como instrumento para llamarnos a un ayuno a su presencia. El corazón de nuestros hijos y de nuestros familiares será tocado por el poder de Dios. No es con mi fuerza, la palabra lo dice, no es con fuerza, sino es con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. El Señor va a tocar. Para que llegue la luz del Evangelio, que le hace falta a alguien que predique. Para que llegue la luz a la casa falta alguien, y ese alguien es usted, como lo decía ahorita mi hermana y mi hermano Brian. Ese alguien es usted, hermano, hermana, usted que se ha levantado. Ese es el instrumento que el Señor necesita, ¿verdad? Para que llevemos esa palabra, esa salvación, y esta promesa se pueda hacer realidad. Somos el instrumento que el Señor necesita, y para que algo ocurra. El Espíritu Santo tocará las vidas de cada uno de nuestros hijos. Él es el que tiene el poder para convencer, para cambiar, para redarguir. Nosotros sembramos la palabra, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de que esa palabra dé fruto. La palabra del Señor nunca vuelve vacía. Amén. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No podemos obligar a nuestros hijos a servirle al Señor, y mucho menos cuando no lo conocen, ¿verdad? Pero sí podemos crear un ambiente espiritual en nuestra casa. ¿Para qué? Para que ellos reciban la palabra, para que sus vidas sean transformadas. Eso lo veíamos en la disciplina hacia los hijos, en la disciplina de la familia, en el amor propio. En todo eso veíamos cómo podemos crear ese ambiente espiritual. Cuando yo decido que yo en mi casa se honra a Dios, que mi casa es para servicio del Señor, el Señor puede hacer, y va a haber siempre un ambiente espiritual, y van a ser transformadas sus vidas, ¿verdad? Debemos creerle a Dios, permanezcamos en oración, creyendo que algo va a hacer Él, y que en cualquier momento algo va a ocurrir. No debemos desfallecer. Y esta promesa que está aquí en Hechos 16:31, no fue solo para el carcelero, hermano. Tómela hoy en sus manos y diga, como lo hemos declarado, creo yo, y por lo que yo creo y por lo que yo hago y por mi testimonio, mi familia va a creer y va a ser salva. Amén. Así, ahora vamos a mirar en Josué. Esta es una promesa que mi mamá creyó y la tengo en una foto allá en mi altar. En Josué 24:15.
Dice, si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, hermana, cuando yo creo en el Señor Jesucristo, creo que mis hijos van a ser salvos, también puedo declarar esta palabra, que yo y mi casa. ¿Por qué? Porque el Señor no nos llama solo a creer, Él no nos llama solamente a estar en confort, sino a ¿qué? A servirle, a honrarle, a glorificarle. Y yo y mi casa le serviremos, y yo siempre lo digo, Señor, yo y mi casa te serviremos, y tu salvación llegará, porque yo he creído en el Dios Todopoderoso, en ese Dios grande que me amó y que ama, que si no ha venido es porque nos ama y porque Él no quiere que ninguno perezca. Amén. Vamos a orar por esta palabra y la vamos a sellar en este ayuno. Amén. Creyendo que el Señor lo va a hacer. Señor Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta promesa. Porque tu palabra nos dice, crees tú y serás salvo tú y tu casa, Señor, porque es tan grande tu misericordia que nos llama a creer en ti para que venga la salvación a nuestra casa. Gracias, Rey del cielo, por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia, precioso Dios. Gracias, maravilloso Dios, por cada hombre y por cada mujer que se ha levantado, Señor. Gracias por cada familia representada en la Iglesia Vida Nueva, por cada hogar, Señor, que hoy están ante tu presencia. Tal vez está sola mi hermana, tal vez está solo mi hermano, tal vez está solo ese joven que ha creído en ti, Señor, pero ese uno, Señor, como dice en Ezequiel, ese uno que hace vallado, Señor, por ese uno tú te mueves, Padre, y tú nos usas, Señor, como instrumento para que llegue la salvación a nuestra casa. Señor, ayúdanos porque no es fácil, pero contigo lo podemos todo. Tu palabra dice, el que cree verá la gloria de Dios. Señor, y hemos creído, Padre, que la salvación cubrirá toda nuestra casa, toda nuestra familia, y esta promesa, Señor, hoy la creemos y la guardamos en nuestro corazón, precioso Dios, confiando que tú lo harás. Señor, que cuando yo te obedezco, cuando yo cambio, cuando yo llevo una vida en ti, Señor, tú te mueves, Señor, tu mano poderosa se mueve, Padre, en mi familia, en mi casa, y yo y mi casa te serviremos, Padre. No importa lo que el mundo diga, no importa las artimañas de Satanás, yo y mi casa te serviremos. Declárelo, hermano, usted que está allá, declare que usted y su casa le servirá, que llega la salvación, declárelo con autoridad, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, por este privilegio, Padre, por este ayuno de 40 días por nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias porque lo hicimos por nuestra familia, pero nos damos cuenta, Padre, que habían cosas que tú querías remover y enseñar a nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, grande y misericordioso. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor que ha estado hablándonos en esta mañana, igualmente como todo el tiempo, amén. Seguimos con nuestra hermana Gladys. Gracias. Cuando yo hablo con personas que no me conocen, me preguntan si soy casada, soltera, viuda. Entonces yo siempre digo, no, yo soy separada. Y entonces ese es nuestro tema, consagración. ¿Y qué significa ser consagrado? Es separar, es poner aparte, ¿sí? Es poner aparte de ¿qué? Del pecado, ¿cierto? En este caso, ponernos aparte del pecado o alejarnos del pecado. ¿Para qué? Para servir al Señor. Entonces estamos separados del pecado para Cristo, ¿cierto? Entonces yo soy separada. No soy soltera, soy separada. Entonces, y la palabra está en Romanos capítulo 12. Porque es importante estar separados de todo lo que hace que nuestra vida esté alejada de Dios. Recuerda que el pecado del hombre hace una separación.
entre Dios y el hombre. Entonces, Dios está ahí en su trono porque es inamovible, Él no se mueve por ninguna circunstancia, se mueve a favor de nosotros, pero no por nuestro pecado. Entonces Dios está ahí, pero el pecador está acá, y en medio hay una separación. Solo que vino Jesús, ¿para qué? Para cortar esa distancia que había, por decirlo de esa forma. Entonces miren lo que dice Romanos capítulo 12, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Imagínense, si nosotros estamos en la consagración y hemos consagrado nuestra vida, nuestra familia, que es nuestro tema del ayuno, ¿cierto? Nuestra familia le pertenece ¿a quién? Al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos estar ahí, que ellos estén separados y del pecado. Y si uno pone a ver desde el punto personal, familiar, no de la parte espiritual, sino la que vemos, nuestras familias no están sirviéndole al Señor, más bien han estado alejadas del Señor, pero como nosotros lo creemos por la fe, ¿cierto? Por la fe nosotros no podemos ver, pero lo podemos ¿qué? Creer, y creemos en lo que Dios está haciendo a favor de nuestras familias, ¿cierto? Cuando yo decido separar mi vida para el Señor, entonces igualmente, como dicen Hechos 16:31, ¿cierto? Que nuestra familia, ¿qué? Será salva a través de que yo creo. Allí los hermanos que están conectados, que de pronto sus familias no han estado ahí, no se puede contar con ellos porque están en el mundo pecaminoso, aunque seamos del mundo, pero no estemos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, ¿cierto? Entonces, pero que decimos, no, ¿cómo voy a estar consagrando mi familia si ellos no quieren servir al Señor? Pero nosotros, ¿cómo tenemos que hacerlo? Por la fe, porque si no hubiese fe, entonces estaríamos aquí perdiendo el tiempo, ¿cierto? Esos 40 días de ayuno, pues entonces diría, no, fue solo aguantadera de hambre. No, pero nosotros estamos, ¿qué? Llamados para consagrar nuestras familias, ¿para qué? Para que le sirvan al Señor, para que en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, ellos le sirvan. ¿Sabe? Miraba en el libro de Primera de Samuel, donde Ana, que no tenía hijos, ¿cierto? Oraba por sus familias, oraba por su familia, oraba porque ella quería tener un hijo, y dice que ella iba allí al templo y lloraba, y el profeta la tuvo, ¿por qué? Por ebria, ¿cierto? Y él la tuvo por ebria porque decía, no, esta mujer está alcoholizada, está llorando porque estaba en ese estado lamentable. Y entonces cuando ya habló y le dijo, no, ¿yo qué? Tengo angustia en mi alma porque yo quiero tener un hijo y no lo tengo, porque mi esposo, es la cosa contradictoria, porque eran dos mujeres para un solo marido, ¿no? Y una tenía hijos y la otra no. Penina tenía hijos y la mortificaba y la hacía sufrir. Pero Ana tenía en su corazón que creía y que ella quería y tenía a su hijo. Entonces le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a separar. ¿Para qué? Para tu servicio. Entonces esto significa eso, separar. Para el servicio. ¿Para qué? Para que nosotros y nuestras familias le sirvan al Señor. Qué lindo es cuando una familia completa, padres e hijos, están sirviéndole al Señor. Yo creo que es la cosa más extraordinaria que uno como persona creyente puede sentir. Como dicen por ahí, no es mi caso, pero sería muy lindo poderlo decir, mire, a mis hermanos, mi madre sí, pero puedo decir que a mis hermanos, que mis sobrinos, que yo siempre llamo mis hijos, y que diga yo, qué bonito yo poderlos ver ahí sirviéndole al Señor. Pero para eso tenemos que hacerlo por la fe, porque de otra manera
fracasaríamos en el intento, ¿cierto? Mire que dice Segunda de Corintios, capítulo 1, que todo lo que nosotros hagamos debemos que, dice, verso 22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado arras en el Espíritu en nuestros corazones. O sea, ¿cuál es la promesa del Espíritu? Que es con que sellamos la palabra y nuestras familias y pedimos al Espíritu Santo que toque y que reargulla en sus corazones, para que ellos en el tiempo del Señor, ya quisiéramos que fuera hoy, ¿cierto? Que fuéramos como el premio a este tiempo de búsqueda, que nuestros hermanos, que nuestros hijos, que nuestras familias, las hermanas que tienen sus esposos que no son temerosos de Dios, o los esposos que sus esposas no lo son, o los hijos, ¿cierto? Que uno pudiese decir, oh, este fue un buen regalo, porque hemos estado un tiempo de consagración de nuestra familia y vemos el resultado, ¿cierto? Pero como muchas veces no es así, tristemente, ¿cierto? Pero que creemos en lo que el Señor hace, en lo que sigue haciendo, aun cuando hay cosas que yo no entienda, aun cuando cosas que yo no vea, ¿cierto? Pero que podamos sí creerlo por la fe. Así que yo les invito esta mañana, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor y vamos a orar por nuestra familia y la vamos a consagrar para el servicio al Señor por la fe, nuestras propias vidas, ¿cierto? Y nuestras vidas, nuestras familias, para que les sirvan y para que estén en el tiempo del Señor sirviéndole. Así que vamos a orar. Padre, oramos en el dulce nombre de Jesús. Creemos en tu palabra, creemos en el proceso que tú tienes, Señor, en los tiempos, Señor, que tú tienes para cada uno, Señor. Tal vez a muchos nos llamó de jóvenes, a otros a edades más adultas, Señor, pero lo importante aquí es que nos ha llamado para consagrarnos, Señor, para estar separados del mundo, separados del pecado, separados de tantas cosas, Señor, para estar contigo, Señor, para consagrar nuestras vidas y ahora, Señor, la vida de nuestras familias, de nuestros hermanos, Señor, de nuestras madres y padres, aquellos que los tienen, de nuestros hijos, Señor, de nuestros sobrinos, Señor, de nuestra pareja, de nuestro esposo o esposa. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, que ellos, Señor, que ellos juntamente, Señor, con nosotros te serviremos, Señor, y estaremos, Señor, en tu presencia, estaremos, Señor, sirviendo en tu obra, Señor, llevando tu palabra, Señor, y siendo luz en medio de las tinieblas, Señor, y que iremos a lugares, Señor, que aún en nuestro corazón, Señor, pueda que está, pero que por una u otra razón, Señor, no hemos podido ir, Señor, a las naciones, si es posible, Señor, allí, Señor, sirviéndote como familia, Señor. Yo oro, Señor, en esta mañana por cada uno de mis hermanos, oro por cada uno de mis sobrinos, Señor, mis hijos, Señor, oro, Señor, por la vida de cada uno, Señor, y pido en tu nombre, Jesús, que tú seas rearguyendo a través de tu Santo Espíritu, para gloria de tu nombre y alabanza tuya, Señor. Agradecida estoy, Señor, por este tiempo, Señor, que me has permitido estar juntamente con mis pastores, Señor, y con mis hermanos y hermanas, y con cada uno de los que están allí conectados, Señor. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía y que nos alejemos, nos apartemos y estemos, Señor, como sacrificio vivo, agradable delante de ti, Señor, porque tu buena voluntad es así, es buena, y si es buena no es mala, y si es perfecta no tiene imperfección, y es agradable, entonces no hay nada desagradable en ella, Señor. Y como decía, Señor, tu palabra, y que leyó la hermana, y si os parece servir mal a Jehová, y si no os parece servir bien al Señor, entonces declaramos que nuestras familias, Señor, son consagradas y te servirán, Padre, y alabamos tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Gloria a Dios, amén. Qué bonita intervención, ¿cierto? La palabra nos sigue hablando, porque la palabra no vuelve vacía, sino hace el trabajo que
el Señor quiere que haga en nuestras vidas. Seguimos saludando a nuestros hermanos que están ahí conectados, mi hermana Yané Castiblanco, Gloria Mejía, Daniela González, Gloria Esperanza López, mi hermana Edith desde su trabajo, mi hermana Edith Falla, Esperanza Guerrero, el pastor Juan Carlos Zambrano, María Rojas, Sonia, mi hermana Sonia, Mayra Gómez, Idalia, el hermano Álvaro y su esposita, la hermana Blanca, la hermana Elvia y el hermano Víctor, Elsa García, Diana Pastrán, Luz Kelly Velosa, la bendecimos, Caterín Venegas, Anita Torres, Helen González, Cristian González. A todos ellos les damos un saludo muy cariñoso desde acá y esperamos que el Señor esté obrando en sus vidas allá donde se encuentran. Y bueno, como todas estas bonitas intervenciones, a mí me corresponde el tema de la salud en la familia. Es muy importante estar sanitos, ¿cierto? Para hacer la obra de Dios, para trabajar, para hacer nuestras labores. Triste cuando las personitas están enfermitas y no pueden hacer nada, porque necesitamos, ¿qué? La salud. Y yo hoy tenía un tema, un versículo que me corresponde, es una promesa para sellar este ayuno, para declarar que usted, que su familia, que nosotros vamos a tener la salud que Jesús tenía en la tierra, amén, sano, amén, no estaba enfermo. Y asimismo, como somos hijos de Dios y herederos de sus promesas, pues también vamos a heredar la salud de Jesús, amén. Y vamos a declarar sanidad sobre cada uno de ustedes, hermanos, porque el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos, es el mismo de hoy, ¿cierto? Dice de ayer, de hoy y por los siglos. O sea que Él también quiere sanarnos. Amén. Entonces vamos a mirar en Jeremías capítulo 33, versículo 6. Y tome esa palabra para usted si está enfermito, tómela. Agárrese de esas promesas, declárela todos los días, viva con esas promesas para que Dios obre, para que Dios actúe. Dice así la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Esa es una promesa para todos nosotros, si estamos enfermitos. Allá mi hermana que está enfermita de su oído, de su espalda, allá que está enfermita de sus piernitas, de sus rodillas, está enfermita de la cabeza, los ojos, cualquier clase de enfermedad. Hoy desde aquí declaramos esa palabra para su vida, esa promesa. Mire, las promesas están para nosotros, no fueron para tiempos antiguos, es para hoy también. Así como el Señor sanó a leprosos, a ciegos, a cojos, a mudos, a sordos, asimismo hoy quiere seguir actuando a favor de su iglesia. No era ese Dios para ese tiempo, porque o si no estaríamos perdiendo el tiempo hoy, ¿cierto? No, estamos confesando y declarando la palabra. Esta palabra de hace muchos años es para hoy, sigue viva. Sigue viva. Y el Señor quiere traer ¿qué? Sanidad y medicina y curarnos. No se quede ahí con esa enfermedad. No se quede cuando tiene un médico de médicos que nos quiere sanar, amén. Sin embargo, esta palabra se hablaba el título de esta palabra en el 33 dice restauración de la prosperidad de Jerusalén. Dios quiere restaurarnos y sanarnos, pero ¿sabe a quién se la dio? A Jeremías. ¿Dónde estaba Jeremías? En la cárcel. En la cárcel estaba. Y antes, una que conocemos mucho esta palabra, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe, hermanos? El Señor quiere, en medio de la cárcel, en medio del problema, en medio del dolor, podemos clamar a Dios. En medio de la enfermedad podemos clamar a Dios y Él dice, clama a mí, yo te responderé. O sea que tenemos que insistir hasta lograr que Dios nos sane. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Aparte de que nos dice que oremos por esa situación, nos dice que nos va también a revelar cosas tremendas. Como decía uno de mis hermanos esta mañana, no necesitamos ir a los brujos, no necesitamos ir a que nos recen, a perder plata y tiempo y aparte a recibir maldiciones para nosotros y para nuestras generaciones. Usted lo que tiene es que arrodillarse y con todo su corazón clamar a Él por esa sanidad. Amén, por esa sanidad, por esa restauración. Y ahí estaba él en ese problema y en esa dificultad. O sea que en los problemas Dios también nos habla, porque estaba Jeremías en la cárcel y le dijo, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿sabe por qué vino la enfermedad también? Porque la enfermedad viene por causa del pecado. La enfermedad también viene por causa del descuido de nuestros cuerpos y por maldiciones. Por estar en lugares que no corresponden viene la enfermedad.
Pero Dios, que es un Dios de amor y de misericordia, que primero nos perdona, debemos ir a que nos perdone, y también quiere sanarnos. Dice, esto significa que Dios está comprometido con la sanidad y por ende Él mismo lleva a cabo y es quien nos sana. Él se llevó todas las enfermedades. Primero fue a la cruz y pagó por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Fue a la cruz por ello. Entonces Él quiere sanarnos, Él tiene el poder para sanarnos. Y sabe, en medio de toda esta palabra que hemos visto, que hoy queríamos terminar con una promesa de Dios para su vida, dice la Biblia en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí se da cuenta que todos los temas que tomamos aquí es para su vida, para mi vida? Él quiere prosperarnos, que seamos bendecidos y prosperados en todas las cosas. No solo que vengamos aquí a la iglesia, oremos y le cantemos, no. Él quiere que usted tenga un bienestar en todas las áreas, que sea sano, tenga una familia restaurada, tenga una familia llena de Dios, tenga una familia que adora a Dios, tenga una familia que le sirve a Dios, que busca de Dios. Y por eso nos llamó a este ayuno, porque Él veía que habían falencias en nuestra casa, dificultades, problemas, aún en nosotros mismos. Y por eso nos hizo este llamado. Así que yo allá animo a mis hermanos a seguir clamando, a seguir orando, a seguir ayunando, a seguir buscando de la presencia de Dios. Si quiere ver la gloria de Dios, solo la gloria de Dios se va a ver allí donde, en el monte, allí donde le vamos a buscar en la intimidad. Amén. Entonces esta palabra que es de sanidad y de restauración, que Dios quiere que seamos sanos, vamos a declarar sanidad, vamos a orar. Allá, hermano, a través de este medio Dios puede sanarlo, porque Él está en todo lugar. Amén. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a sellar esta palabra, esta promesa. Con esta promesa dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Quiere sanarnos y quiere también darnos paz. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en este momento, Señor, hacemos oraciones y rogativas por todos los que están enfermos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda enfermedad. Echamos fuera la enfermedad allá en la señora Fanny. Echamos fuera toda enfermedad allá en los empleados de la señora Cecilia. Reprendemos la enfermedad allá, Señor, en la vida de Janet. Señor, oramos, Padre, para que tú restaures su oído, su equilibrio, Padre. Señor, oramos por todos mis hermanos que tienen diversas enfermedades. En el nombre de Jesús dice tu palabra que tú traerás sanidad y medicina y nos curarás y nos revelarás abundancia de paz y de verdad. Y hoy desatamos, Señor, cada vida, Señor, declarando salud para ellos. Fuera toda enfermedad, cualquier dolencia, cualquier dolor diagnosticada allí, Señor, que no tiene cura. Hoy, Señor, desatamos sanidad sobre esas vidas. Allá donde mi hermana Edith trabaja, declaramos sanidad para ellos. Todos los que están enfermitos, Señor, por tu palabra, hoy oramos por ellos, Señor, declarando que están sanos por tus llagas. Y todos mis hermanos allá en su casa, los que están enfermos de COVID, allá los que están, Señor, con diferentes problemas de salud, en el hospital, en la casa, en el trabajo, cualquier gripa, infección, bacteria, la anulamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, que murió en la cruz para llevarse toda enfermedad. En el nombre de Jesús declaramos sanos nuestros cuerpos, nuestra iglesia, nuestra familia, Señor, nuestra nación en este tiempo que tanto necesita. Declaramos, Señor, sanidad sobre todos aquellos que están enfermos de COVID, allí en el hospital, Padre, que sus pulmones no funcionan. Hoy declaramos sanidad para ellos y declaramos que esos pulmones funcionan en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tus llagas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y como todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, pues llegó el día del cierre, ¿no? Se cumplieron estos 40 días que han sido una gran bendición para nosotros. Los temas que trabajamos en el día de hoy fue un resumen de todos los temas trabajados. Y el propósito del ayuno que Dios nos dio fue: mi familia le pertenece a Dios. Es decir, que el tema central fue la familia, porque el eje central de la humanidad, de la sociedad, es la familia.
Así que tratamos estos temas el día de hoy: conversión de la familia, consagración de la familia, restauración de la familia, unidad familiar, salud en la familia, la economía, y me corresponde ya, digamos, sellar o cerrar este ayuno de 40 días con que mi familia le sirve a Dios. Amén. Mi familia le sirve al Señor. Y hay una palabra en Josué capítulo 24, cuando él ya ve que sus días finales llegan y él reúne, ya estando en la tierra prometida, Dios le dio la oportunidad de que él repartiera la tierra a su pueblo, al pueblo de Israel, y ya al finalizar sus años, él reúne a los ancianos de Israel, a los príncipes, jueces y oficiales, y se presentan delante de Dios, y él habla acerca y hace un recorrido acerca de lo que Dios había hecho con el pueblo, cómo lo sacó de Egipto, cómo lo llevó a tierra prometida, pero también vio algo que de pronto era, a pesar de los años, estaba en ellos, que era la idolatría, es decir, que ellos seguían adorando dioses paganos, aunque estaban ya en el pueblo de Israel. Y da una palabra para finalizar. Y quiero yo también sellar lo que mis hermanos han sellado. La palabra, cuando decimos sellar, estamos diciendo que sellamos el tema con una palabra. La palabra o un versículo bíblico que certifica que lo que estamos diciendo es verdad. Y acá dice, hay dos versículos muy importantes. Al finalizar, y le dice al pueblo, todos estaban reunidos, y dice lo siguiente, Josué. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová, que es la palabra que Dios nos da a nosotros. Tal vez no estamos adorando alguna imagen, pero sí hemos dejado a Dios de lado, y eso significa idolatría. Y finalmente dice, él le dice a su pueblo, y si mal os parece servir a Dios, escogeos a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y usa esta frase maravillosa, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, gloria a Dios. Esa es la palabra con que hoy sellamos este ayuno de 40 días. Mi familia le pertenece a Dios, mis hijos le pertenecen a Dios, mi familia le va a servir a Dios, mis hijos son consagrados a Dios, hay unidad en mi familia, hay economía en mi familia, hay restauración en mi familia y hay sanidad en mi familia. Así que vamos a orar en este momento. Hay unas fotografías acá que representan todas las fotografías de los hermanos. Yo quiero que nos coloquemos en pie en este momento y vamos a tomar cada uno algunas fotografías que representan a todas las familias de la iglesia y vamos a orar por ellas. Y vamos a colocar nuestras manos ahí en esas fotografías y vamos a declarar en el nombre de Dios, del Señor, que nuestras familias por las cuales hemos ayunado, hemos clamado, Dios las ha liberado y ellas le pertenecen a Dios. Amén. Y vendrá la salvación, la restauración para nuestras familias. Así que mis amigos, hermanos, vamos a terminar con esta oración allá donde se encuentran también. Señor Dios Todopoderoso, en este día celebramos este cierre, Señor, final del ayuno de 40 días. Mi familia le pertenece a Dios. Y los temas que se han trabajado es respecto a la familia, que el Señor ha dado esos temas y hoy estamos sellando, Señor, este ayuno con la palabra de Dios, Señor, que nuestra familia le pertenece a Dios, que nuestras familias son para Dios. Dios nos dio familia, Señor, para la gloria de Dios, y hoy, Señor, cerramos este ayuno declarando libertad, unidad, bendición, sanidad, liberación, conversión de nuestra familia
familias y nuestras familias le sirven a Dios, Señor. Ponemos nuestras manos sobre estas fotografías que han estado durante este tiempo, Señor, y aún los que no las trajeron, Señor, allá donde están, Dios, envía bendición, envía vida, liberación, restauración, Señor, envía sanidad, envía conversión, Señor, y envía la salvación para nuestra familia, Señor. Y declaramos la palabra que dice en Hechos 16:31, Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios, amén. Y hay una palabra que dice: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová desde los ejércitos. Porque Jehová es bueno, porque Jehová para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Un aplauso a Dios por estos 40 días de ayuno que hoy cerramos con tu palabra, Señor. Damos gracias y bendecimos a todos los hermanos y amigos que nos han visto durante este tiempo, Señor. Gracias por tu amor y tu poder que ha estado con nosotros y lo seguirá haciendo. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un saludo para todos.